había que darla, por desgracia, y creo que México ha sido el que se ha atrevido a iniciarla. Y a estas alturas no queda otro camino que ganar esta batalla. ¿Deberían los otros países del subcontinente o del continente, incluso Estados Unidos mismo, seguir el ejemplo de México? Mire, yo creo que debía haber una colaboración muy estrecha y que esta batalla no se puede dar nacional sino internacionalmente, porque el narcotráfico, que ha aprovechado muy bien la globalización, es una institución, si se la puede llamar así, que está sentada prácticamente sin fronteras. El México de hoy está como el Colombia de los 80, 90, ese peor Colombia en términos de narcotráfico, de violencia. Bueno, mire, yo creo que en Colombia se los ha golpeado mucho y entonces pues los grandes carteles han desplazado buena parte de sus actividades en México. A México lo perjudica mucho en ese sentido su cercanía con Estados Unidos, que es el gran mercado de la droga que produce América Latina, y entonces sí, está viviendo México una situación que vivió Colombia, pero magnificada, porque la industria de la droga desde entonces a esta parte ha crecido, se ha enriquecido, es más poderosa, tiene mejores armamentos, tiene más dinero para corromper más a las instituciones y a las personas, y por eso es que la situación en México alcanza esos niveles que ¿Estamos producen peor pues, que Colombia? Bueno, mire, Colombia estuvo en una situación terrible y además en Colombia se da un fenómeno que afortunadamente en México no se da, que es el de una guerrilla terrorista a la que la industria de la droga alimenta, sostiene, patrocina. No es el caso de México, afortunadamente, y yo creo que en ese sentido, pues sí, la solución me parece menos de largo plazo que en Colombia. ¿Cómo ve a Calderón? ¿Cómo ve a Felipe Calderón, el presidente de México? Pues mire, yo creo que él ha hecho un esfuerzo enorme, pero que ha tenido que concentrarse en este problema, porque seguramente ni él, ni sus asesores, ni nadie pudo imaginar nunca que el narco contaría con una infraestructura tan extraordinariamente poderosa y que estuviera dispuesto a aplicar una violencia con esa crueldad, con esa de esa manera tan vertiginosa y atroz. Entonces creo que eso ha limitado enormemente a sus planes, pero en un campo por lo menos yo sí creo que hay en México un progreso continuado, que es en el de la democratización. Es hoy día una sociedad muchísimo más abierta, mucho más plural, una sociedad más libre de lo que era en la época del PRI. ¿Qué queda de aquella frase que casi se pone en las monedas mexicanas en alguna época que usted emitió en tiempos del priato, cuando el PRI dominaba el país de la dictadura perfecta? ¿Qué queda? Pues no era tan perfecta como yo temía, de lo cual me alegro mucho, porque la verdad es que ¿Ya no queda nada de esa dictadura perfecta? No, sí queda. Bueno, queda el PRI, ahí está, y además muy poderoso, y además con una aparente, digamos, imagen nueva y con fuerza electoral. ¿Le cree usted al nuevo PRI? Yo no le creo mucho. Yo creo que tiene, por desgracia, una tradición muy fuerte y que sigue siendo sobre todo un sistema de poder más que un partido político. 70 y pico de años en el poder crean de todas maneras una razón de ser, unas costumbres, una mentalidad que no creo que se puedan erradicar de la noche a la mañana. De todas maneras, yo creo que aún en el caso que yo no deseo para México de que vuelva el PRI al poder, no será el mismo PRI. Yo creo que hay en todos estos años ya una práctica democrática en la sociedad mexicana que no permitiría al PRI convertirse nuevamente en ese sistema tan astuto que llegó a crear, tan sutil, en el que bajo una apariencia, digamos, de legalidad y de democracia se ejerció un control prácticamente absoluto sobre toda la vida pública del país. Yo creo que eso ya quedó atrás y desde luego espero que los mexicanos no permitan que resucite, ¿no? ¿No terminaron los partidos de oposición, el PAN, el PRD, pareciéndose mucho al PRI a la hora de ejercer el poder? No, yo creo que tanto el PRD, donde ha tenido poder, y el PAN ha tenido una oposición muy fuerte, digamos, marcaje personal. Un marcaje personal. Eso
A largo plazo es bueno, eso crea una sociedad crítica, una sociedad donde hay una fiscalización permanente del poder, de los distintos poderes. En un primer momento eso crea también inacción. Bueno, eso, claro, son uno de los riesgos, digamos, del espíritu crítico exagerado en una democracia, pero a la larga eso es menos dañino para una sociedad que la dictadura.